Hola, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes y vamos a continuar compartiendo acerca de este tema del matrimonio y queremos compartir hoy algunos consejos muy importantes que aprendemos sobre todo de la palabra de Dios, son principios de la palabra de Dios y yo quiero invitarles para que pues podamos estar atentos y me acompañen. Vamos a ver algunos de los errores que se deben evitar en el matrimonio. Para esto yo quisiera invitarlos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Este versículo de las Escrituras nos dice que una mujer sabia edifica, construye su casa, la hace sólida. Y luego contrapone este versículo con la mujer necia, dice, más la mujer, obviamente se refiere a la mujer necia, más la necia con sus manos la derriba, o sea que hace cosas que van a destruir su casa. Obviamente este versículo está enfocado de manera principal a las mujeres, pero los principios son para hombre y mujer. Podemos también lo podemos tomar prestado y decir que el hombre sabio va a edificar su casa, el hombre necio, el hombre imprudente, pues la va a destruir con sus propias manos. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos errores que se deben evitar dentro del matrimonio. Un primer error que quiero señalar para que sea tomado en cuenta, porque esto es muy importante, vamos a hablar acerca de los defectos. Sabemos que el hombre, la mujer, se dice, el dicho es que nadie es perfecto, y eso tiene una gran verdad. Todos los seres humanos tenemos nuestras propias debilidades y lo que pudiera considerarse defectos, dependiendo quién lo vea, dependiendo cómo se vea. El asunto es que quizás nunca va a faltar en un ser humano algo que quizás no sea del todo aprobado, y sin embargo es importante entender cómo tratar ese punto de los defectos. Y cuando se trata del esposo, cuando se trata de la esposa, yo quiero dar este consejo. Cuando una persona cree que su cónyuge tiene defectos, o sea, y nos referimos al cónyuge para que se entienda que puede ser el esposo, puede ser la esposa. Vamos a pensar, si un varón piensa que su mujer tiene muchos defectos, lo cual puede ser, o una mujer puede pensar que su esposo tiene varios defectos o muchos defectos. Ok, el consejo es el siguiente: el poner mucho énfasis en los defectos de la esposa o del esposo no es bueno, no porque no los pueda tener, por supuesto es que los puede haber. Sin embargo, poner un énfasis, remarcarlos, señalarlos, no es sabio, no es prudente. Se debe tener consideración aun cuando hay verdaderos defectos, porque como ya dije, sí es probable que cada persona pues tengamos algo que a lo mejor no le gusta a nuestra esposa o no le gusta al esposo. Entonces, si se trata de los defectos, pueden ser los defectos por cuestiones de costumbres, por cuestiones de cultura, por cuestiones de educación o por cuestiones físicas. Quizás un hombre pueda encontrar en su mujer algún aspecto físico que lo puede considerar como un defecto, sea lo que sea, su pelo, su cabeza, su nariz, y al revés también, la mujer puede ver en su marido que a lo mejor está muy alto o que está muy bajito, puede verlo como un defecto. Entonces se debe tener consideración a lo que se pueda considerar un verdadero defecto. Y así también puede haber otros defectos, defectos por las costumbres, por la cultura, por la educación. Una persona a lo mejor con una baja educación va a tener una forma de hablar, pues a lo mejor inadecuada, su lenguaje va a ser inadecuado y puede ser considerado un defecto y puede ser verdadero, puede ser cierto. Sin embargo, en el matrimonio, los defectos, el consejo es minimizarlos. Aunque existan, hay que minimizarlos, hay que tener mucha consideración. Y puedo yo decir que si una esposa o un esposo empieza a hacer mucho énfasis en los defectos de su cónyuge, su matrimonio puede empezar a marchar mal,
porque al hacer ese énfasis va a empezar a lastimar a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Además, hay otra verdad muy cierta. Normalmente, así como el esposo puede tener defectos, también es cierto que la esposa puede tener también sus propios defectos. Entonces, hay que pensar de la siguiente manera. Tú como esposo, como esposa, piensa lo siguiente. En lo que tú crees de los defectos de tu esposa o de tu esposo, piensa tú por ti mismo, por ti misma, que tú puedes tener tantos como él o hasta más. Entonces, si tú mismo sabes que también puedes tener defectos, eso te va a llevar a ser considerado con tu esposo o con tu esposa, y eso es importante, que seas una persona considerada. Si tú eres considerada a los defectos que sean reales, entonces tu matrimonio va a tener una base buena, una base sólida. Cuando se resaltan los defectos, el matrimonio se empieza a debilitar. Entonces, hasta aquí el punto es: no pongas mucha atención en los defectos, aunque existan. Trata de minimizarlos, porque acuérdate, tu esposa o tu esposo es la persona más importante para tu vida, y por lo tanto le deberás ayudar en todo caso si hay algún defecto, vamos a pensar cultural, educativo, y si es físico ni lo menciones jamás. Por ejemplo, si tu esposa o tu esposo tiene alguna situación que pueda parecer un defecto, que se pueda considerar un defecto, su color de piel, su estatura, su complexión, ni lo menciones jamás. Nunca digas estás bien chaparra o estás bien delgado o estás bien gordo. Términos en esa forma que hagan que tu esposa o tu esposo se sienta mal, mejor no lo menciones nunca, aunque sea cierto. Pero como bien dice la Escritura, el amor cubrirá multitud de faltas. Y cuando tú tienes amor, y debes tener mucho amor por la persona que Dios puso a tu lado, que es tu esposa o es tu esposo, entonces pasarás por alto esos, vamos a llamarle reales defectos, si es que se le quieren ver así, que a lo mejor ni siquiera lo son, pero en el caso de que se creyera que lo son, hay que pasarlos por alto, y eso le da una solidez al matrimonio muy importante. Para terminar este punto de los defectos, te quiero decir lo siguiente: en lugar de ver defectos en tu esposa o en tu esposo, mejor trata de encontrar las virtudes que tiene tu esposa, las virtudes que tiene tu esposo, tu cónyuge, y exáltalas, ¿sí? A lo mejor tu esposa, no sé, puede saber cocinar muy bien, o a lo mejor ella tiene una forma de hablar muy adecuada. Ok, esas virtudes exáltalas, pero pasa por alto lo que pueda parecer un defecto. A lo mejor tu esposo pues tiene costumbres, digamos, que aprendió desde su niñez, que para ti pueden ser costumbres de alguien de poca educación, pero a lo mejor es un hombre muy trabajador y esa es su virtud. Entonces enfócate en sus virtudes y no en sus defectos, y eso ayudará mucho tu matrimonio. Pasamos al siguiente punto de los errores que no se deben cometer: las quejas. Quejarse del cónyuge es un gran error. No es bueno nunca que tú como esposo te quejes de tu esposa o que tu esposa te quejes de tu esposo. Cuando uno de los cónyuges o los dos empiezan a quejar el uno del otro, su matrimonio va por mal camino. Entonces, es importante, si hay algo que a lo mejor no nos gusta, porque siempre habrá algo que a lo mejor no es agradable, será necesario poder dialogarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, y tratar de solucionar ese conflicto que está llevando a la queja o esa inconformidad. Una cosa importante: nunca incurras en comentarios con otras personas, sean de tu familia o amigos o amigas. No lo hagas, porque cuando se habla del cónyuge con terceras personas, eso lastima y ofende mucho. Entonces, evita los comentarios con cualquier persona, incluyendo tu familia. Si tienes algo que no te gusta, será mejor que se lo digas, y que se lo digas de tal manera que si se puede corregir, se corrija, pero no dar pie a que se comente y que finalmente eso se tome a mal, porque eso debilita esa relación de amistad, de amor, de armonía, y eso no es bueno dentro del matrimonio. Recuerda que el matrimonio es una institución sagrada, y sobre todas las cosas, más allá de tu esposo o de tu esposa, recuerda que Dios te va a pedir cuentas si tu matrimonio fue bueno o lo destruiste. Muchas personas con la necedad destruyen sus matrimonios, y el daño que se hacen es muy grande,
el daño que ellos mismos reciben es muy grande. Entonces, si tienes algo que pueda parecer una queja, procura entonces manejarla con muchísimo cuidado. Acuérdate que si tú no haces las cosas adecuadamente y si te quejas, no solamente afectas a tu esposo o a tu esposa, en realidad te afectas a ti mismo, pues ustedes como matrimonio son una misma persona, como bien dice la Escritura, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces cualquier cosa que demerite o que minimice o que haga menos a tu esposo o a tu esposa, en realidad lo haces contra ti mismo, por lo tanto entonces se debe de evitar. Si tú fracasas en tu matrimonio, el daño será muy grande, pero no solamente será para tu esposa o tu esposo, será para ti también. Y entonces hay que evitar a como de lugar eso. En lugar de quejas, el consejo es el siguiente. ¿Por qué no mejor, antes de dar una queja, procura cuando hables de tu esposa o cuando hables de tu esposo hacer comentarios positivos? Eso es correcto. No es bueno entonces que cuando tú hables de tu esposo o de tu esposa hagas un comentario negativo o una queja. Más bien, cuando hables de tu esposo o de tu esposa, acuérdate que tu obligación es hablar positivamente, buenos comentarios. Quizás podrás decir, mi esposa cocina muy rico, quizás podrás decir, mi esposa conoce mucho de esto, cosas positivas, más evita las negativas. Ok, entonces ese es el consejo y vamos a pasar al tercer punto de los errores que se cometen y van de la mano los comentarios negativos. Es muy parecido al anterior, sin embargo vamos a ver un poco más ampliamente este punto acerca de, ya no tanto como una queja, sino de comentarios. Un error muy frecuente es hacer comentarios negativos del cónyuge ante familiares o amigos y hacerlo obviamente atenta contra el matrimonio. No hay que hacer comentarios, no es bueno hacer comentarios que sean negativos. Sobre todas las cosas, si hay algo, como ya dije, que no te parece bien, pues entonces con mucho respeto, con mucha paciencia, dialogar y buscar corregir el problema. Evita a toda costa chismear o ser una persona quejumbrosa de tu cónyuge, porque es la persona más cercana a tu vida. Eso debilita la confianza y hace que el matrimonio se vuelva más difícil de sobrellevar. Y eso no conviene. El matrimonio debe ser muy, muy sólido. Los comentarios negativos hacia el cónyuge no son buenos. ¿Qué sería lo correcto entonces? Estamos diciendo que lo correcto es que tú sepas más bien hablar cosas positivas, hablar cosas que elogien a tu esposo o a tu esposa. Y eso es muy importante, algo que en el matrimonio por alguna razón muy poco se hace, pero que se debe hacer mucho, es hacer elogios. El varón debe hacer elogios de su esposa, hablar bien de su esposa. La esposa debe tener en mente hablar bien de su esposo también. Un matrimonio que sabe elogiarse, que sabe darse este lugar de alabanza, de honra. Y no estoy hablando de hacerlo vanamente, estoy hablando de hacerlo correctamente, pero es muy, muy malo, es muy incorrecto tener 10 quejas y ningún elogio. Es una tendencia humana a quejarse y se aplica a todo. Podemos mencionar en los casos familiares cuántas veces un padre de familia puede tener 10 reproches contra su hijo y ningún elogio, cuando en realidad hay cosas para elogiar. Así también del esposo, a lo mejor hay algunas cosas que se ha equivocado, pero hay otras tantas que las ha hecho bien y esas hay que remarcarlas y elogiarlo por lo que hizo bien. Igual esposa, en lugar de remacharle en lo que se equivocó, se le pasó de la sal a comida, no tiene caso reprocharle, pero cuando lo hace bien hay que elogiarla. Eso ayuda mucho en el matrimonio. Pasamos a un siguiente punto también muy importante que se tiene que cuidar. Es un error en el matrimonio hacer burla o escarnio del cónyuge. Esto parece algo a lo mejor pequeño, pero la verdad es muy dañino cuando el esposo hace chistes o hace burlas de su esposa, sea en lo personal, sea delante de otros familiares.
donde avergüenza, vamos a pensar el esposo avergüenza a la esposa, eso jamás se debe hacer, ni siquiera de chiste. Y de parte de la esposa mucho menos, por cuanto el esposo, a la luz de la palabra de Dios, el esposo es una autoridad. Si no lo puede hacer el esposo con su esposa, la esposa menos todavía, por cuanto su esposo representa su cabeza, su autoridad, y a una autoridad no se le debe faltar respeto. Entonces, los escarnios y las burlas son un grave error que se comete a veces en el matrimonio, y eso no ayuda a nada. De hecho, se debe evitar a toda costa. Nunca hagas entonces un comentario, un chiste que lastime o que hiera a tu cónyuge. Jamás lo hagas. Jamás lo hagas, porque eso va a hacer que se te pierda, que tu esposa o tu esposo te pierda el amor que te debe de tener. Y el amor debe ser algo muy fuerte, pero cuando hay desprecios, cuando hay burlas, cuando hay chistes que lastiman o que hieren, eso debilita el matrimonio. Ok, las faltas de respeto no corresponden a la estimación en la que debe vivir un matrimonio. En un matrimonio debe haber mucha estimación, mucho respeto, mucho amor. Si tú te vas a dirigir a tu esposa o a tu esposo, recuerda lo siguiente: siempre usa tus mejores palabras y siempre procura tener también tu mejor actitud. Estos parecen detalles, pero cuando los entendemos bien en nuestra mente, cuando de corazón lo hacemos así, nuestro matrimonio se vuelve muy sólido. Acuérdate de lo que estoy diciendo, mira. Si vas a dirigirte a tu cónyuge, lo cual se hace todos los días, tú hablas con tu esposa todos los días, con tu esposo todos los días. Recuerda, él es una persona, ella es una persona muy especial y muy importante para ti. Por lo tanto, cuando te dirijas a ella, dirígete con las mejores palabras. Puedes decirle: amor, ¿me puedes acompañar a tal lugar, por favor? Y si tú quieres, puedes hacerlo de manera, no sé, en el matrimonio uno tiene mucha confianza y se debe de tener. Utiliza las palabras que tú quieras, pero que siempre sean palabras agradables. Que tu esposa las reciba con mucho gusto, que tu esposo, cuando te escuche, le sea como música tus palabras, mujer. Y entonces tu matrimonio será muy sólido. Y también las actitudes. Dice la Escritura, dice: maridos, no seáis ásperos con vuestra esposa, la aspereza es la dureza. Y de la misma manera, quizás es más común que el hombre sea el que es áspero, pero ¿cuántas veces también la mujer habla golpeado, habla de manera irrespetuosa? Acuérdate de lo siguiente: tú quieres tener un matrimonio sólido, jamás hagas eso. Que tu comportamiento sea siempre en palabras y en actitud, como cuando vas ante una persona que para ti es muy importante. Si te presentas ante una autoridad muy importante, tú no vas faltándole al respeto, tú vas con toda la atención, con todo el respeto y con tus mejores palabras. Acostúmbrate que en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, siempre use las mejores palabras y las mejores actitudes, porque es una persona a la que tú debes de cuidar muchísimo. Lo contrario, entonces, a la burla y al escarnio sería el elogio, como ya lo mencioné, la exaltación, la alabanza, o sea, el hablar bien de tu esposo o de tu esposa. Si tú vas a hablar de tu esposa, procura que siempre sean elogios. Esto es, que tú hables bien de tu esposa, que tú hables bien de tu esposo. Cuando hay este propósito, entonces el matrimonio, de verdad, es un matrimonio muy bonito. ¿Quién no quiere estar con una persona que le respeta, que le ama y que habla bien de él o de ella? Entonces tu esposo te va a amar, mujer, si tú sabes elogiarle. Muchas veces las personas, cuando no entienden esto, puras quejas tienen. La mujer se queja del esposo, que trabaja mucho, que casi no está en la casa, que no le entiende, que no le escucha, y ya no ve nada bueno, ve puras cosas malas. Y no ve que el hombre trabaja de sol a sol para poder tenerle una buena casa, para tenerle comida, pero eso ya no lo ve. Solamente ve que no le da un tiempo para platicar, y no estoy justificando eso, pero sí estoy resaltando que es bueno aprender a tener elogio de las cosas buenas que sí se hacen. Marido, qué bueno le podría decir la mujer, que trabajas tanto por nosotros, te lo agradezco muchísimo. Y si pudieras darme un tiempecito, quiero comentarte estos problemas. Qué diferente es. El mismo elogio anima a tu esposo a querer escucharte con mucho ánimo. Aunque venga cansado, va a decir: mi esposa quiere comentarme algo importante. Igual el esposo, en lugar de estar ahí quejándose que la comida está fría, que se pasó de sal, qué importante que agradezca, que diga: esposa, gracias por el cafecito calientito que me diste, te quedó muy rico.
te pido que por favor nada más le pongas poquita menos sal porque yo no puedo comer mucha sal. Pudiera ser el punto. El asunto es minimizar aquello que no está bien o que no puede gustarte, pero sin dejar el elogio que es tan importante, que motiva. Tú elogia a una persona en lo bueno que hace y la vas a motivar. Dile a un hijo, hijo, excelente, qué buen trabajo hiciste, y ese hijo se va a motivar para seguir trabajando con mucho ánimo y con mucha fuerza. Es lo mismo en el matrimonio. Elogia a tu esposa, elogia a tu esposo, y vas a ver que le vas a dar fuerza para que siga haciendo las cosas muchísimo mejor, y tu matrimonio será entonces muy sólido. Y esto es algo muy importante, pero cuántas veces en los matrimonios ni siquiera se entiende, mucho menos se hace, y luego viven todos frustrados, y luego, como ya lo vimos, cuántas veces terminan incluso en un terrible divorcio. Entonces son consejos muy sencillos que aprendemos de la misma palabra de Dios, porque todo esto lo aprende uno de los principios de Dios. Otro error que se comete también, y es muy grave, otro error que se comete es el desprecio. ¿Qué es el desprecio? El tener en poco a tu esposo o a tu esposa jamás será sabio, jamás será bueno. Y el desprecio se expresa en palabras, como cuando se le dice a alguien, y eso, bueno, sobre todo aquellos que tenemos el temor de Dios, jamás lo hacemos, ni lo debemos hacer. Pero sí lo hacen las personas cuando no tienen el temor de Dios, o por descuido a veces se hace. Cuando se le dice a una persona con sus palabras o con su actitud, está muy mal lo que haces, no entiendes, tú no sirves para esto. Ok, esas palabras así, de desprecio, nunca ayudan a nadie. Por eso dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado, porque no se corrige con palabras criticonas, endurecidas. Eso no ayuda, no motiva a la persona, la desalienta, aun si se ha equivocado. Una forma de hablarle de manera áspera, dura, despreciativa, jamás le va a ayudar. Así es de que evita todo comentario de palabras o de actitudes de desprecio hacia tu cónyuge, sobre todo de manera especial hacia tu cónyuge, que es tu esposa o tu esposo, porque las palabras no se olvidan. Si tú hablas de manera áspera, de manera dura, las palabras se quedan como semillas sembradas, no se arrancan tan fácil, la memoria no las olvida tan fácil. Entonces hay que evitarlo, hay que evitarlo. Un punto más y un error que a veces se comete también en los matrimonios es hacer comparaciones. Eso jamás se debe hacer. Jamás digas, varón, tal persona, tal mujer, sí que sabe hacer esto, tú no sabes. Son palabras de verdad bastante imprudentes que jamás se deben hacer. Nunca compares a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo con ninguna otra persona. Si eres mujer, jamás compares a tu esposo con un hombre, con otro hombre. Si eres varón, no compares jamás a tu esposa con ninguna mujer, en ninguna cosa. Eso lastima mucho, debilita el matrimonio, no se debe hacer. Estamos mencionando que más bien lo contrario a esos errores es los elogios, la admiración, que tú sepas admirar a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, y eso le va a animar bastante y le va a ayudar bastante. ¿Sí? Otro consejo, y también es como un error que se debe de evitar, jamás hagas un elogio a una persona que entre en competencia con tu cónyuge. Vamos a pensar, el hombre jamás deberá decir, jamás de los jamases, deberá decir, tal mujer es muy hermosa, y que lo escuche su esposa. O sea, para una mujer, ella quiere escuchar que no hay otra persona más hermosa que ella para su esposo. Entonces es una imprudencia, aunque fuera verdad. Es una imprudencia que un varón se exprese de una mujer hermosa ajena a su propia esposa. Es un error y no se debe hacer porque eso lastima a su esposa. Y lo mismo sucede con el varón, en el caso del varón, la mujer jamás debe decir, no hombre, un hombre así, muy guapo, y su esposo escuchándolo. ¿Cómo siente el esposo? El esposo está recibiendo un mensaje que su mujer no está conforme con él y que más bien hay otros hombres que son más guapos para ella que él mismo. Ese tipo de comentarios son algo grave, algo que de verdad golpea el matrimonio y lo puede destruir. Tales elogios a otra persona ajena a tu esposo o tu esposa jamás se deben hacer. Jamás debe haber admiración por ninguna persona fuera
de tu esposo o de tu esposa. Si vas a dar una palabra de admiración, acuérdate que sea hacia tu esposa o hacia tu esposo. Si no es hacia él o hacia ella, no lo hagas por nadie. Y mucho menos enfrente de tu esposo o de tu esposa, de tu cónyuge. Ok, este compromiso de conservar el matrimonio es tan importante que, si tú lo entiendes, evitarás todos estos errores. Por último, para terminar esta sección, esta parte, otra cosa importante que te quiero comentar para que tú sepas manejar tu matrimonio es: nunca te impacientes con tu esposa o con tu esposo. Las personas todas necesitamos paciencia, porque todos nos podemos llegar a equivocar. Varón, tu esposa se puede llegar a equivocar, tenle paciencia. Mujer, no te canses de tenerle paciencia a tu esposo. Ayúdalo más bien, anímalo para lograr eso que necesitan como familia, como matrimonio, pero no te impacientes. Eso no ayuda nunca, más bien destruye. Y siempre que hables o pidas algo, que no sea un reclamo, pídelo con respeto, pídelo con cuidado. Ora a Dios sobre todo para que Dios te lo conceda, mas no lo reclames. Las personas que hacen reclamos continuos y constantes cansan, la verdad. Y una persona no quiere estar con alguien que siempre le está reclamando. Si tu esposa siempre te está reclamando, varón, tú estarás de acuerdo conmigo, no querrás estar con ella. Y al revés también. Al revés también, ningún hombre quiere estar con una mujer que le está reclamando, ni ninguna mujer quiere estar con un hombre que nada más le está reclamando y que nada le sale bien o que con nada está conforme. Hay que evitar esos reclamos. Más bien hay que pedir las cosas respetuosamente, amablemente y esperar que se puedan hacer con paciencia. Ok, finalmente, tu cónyuge debe ser la persona más valorada en tu corazón. Varón, que tu esposa sea la persona más especial para tu vida. Mujer, que tu esposo, así como Dios te lo dio, sea el hombre más especial para tu vida. Y con esto quiero decirte lo siguiente: varón, tu esposa debe ser la mujer más importante. Y doy un ejemplo. Si tú vas a hacer algo, varón, no sé, por ejemplo, que tú vas a lo mejor compartir algo, alguna fruta, vamos a pensar. Yo te recomiendo, varón, comienza con tu esposa antes que con cualquier persona. Tu esposa debe sentirse valorada por encima de todas las demás personas. Eso es muy importante. Si tú dejas a tu esposa hasta el último lugar, ella va a captar que no la aprecias, que no la valoras. No es bueno. Igual, mujer, si tú vas a repartir un vasito de agua, un vasito de refresco a varias personas, familiares, amigos, no sé, y está tu esposo entre ellos, mujer, el consejo es el siguiente: el primer vaso es para tu esposo y después para cualquier otra persona, con todo amor y con toda amabilidad. Pero esa cuestión de orden, de entender las cosas, es muy valiosa, porque le estás dando un lugar a tu esposo, o en el caso de la esposa, y eso hace que el matrimonio sea muy sólido, porque la esposa, porque el esposo debe ser la persona más importante en tu vida. Y aunque estas cosas parezcan como pequeñeces, cuando se entienden, cuando se practican, hacen que el matrimonio verdaderamente sea un matrimonio sólido y feliz, donde el varón es feliz, donde la mujer es feliz, porque saben convivir de manera adecuada, y eso les ayuda para poder sostenerse unidos y darle pie a esa familia que Dios les ha dado, que normalmente la hay. Y no solo eso, por encima de todo ello, Dios es glorificado y la bendición es muy grande. Nos detenemos por esta ocasión. Esperamos que esto realmente sea de utilidad para aquellos que quieren tener un matrimonio sólido. Yo confío en que así será, y que si lo practican, de verdad van a ver los resultados. Son tremendamente satisfactorios. Que Dios les bendiga, estamos para servirles. Se despide de ustedes el pastor Raúl Márquez y los invitamos para la siguiente plática, donde habrá otras cosas importantes que vamos a abordar y que serán también de mucho interés. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.